A su nombre, porque ¿quién vive? Saluda a su hermano, bendígalo, dígale: el Señor le bendiga. Dígale: ¿qué conocimiento tienes de Dios? Muy bien, ¿qué le respondió? No sé. Vamos a abrir nuestras Biblias, amados hermanos. Remitámonos a la palabra del Señor. En el Evangelio de Lucas, capítulo 8. Capítulo 8. Verso 26. Cuando lo encontremos, dígame amén. ¿Lo encontramos? Bien, hermanos. Capítulo 8, verso 6. Inclinemos nuestros rostros, oremos. Que nos dé el Señor la sabiduría necesaria para recibir esta palabra. Dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en sepulcros. Inclinemos nuestros rostros, hermanos. El pasaje es Lucas 8, verso 26. Inclinemos nuestros rostros, hermanos, con toda reverencia, para que pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe este mensaje. Amado Padre, en esta noche te pedimos que envíes tu Santo Espíritu sobre nosotros, llenándonos de sabiduría, de inteligencia, de ciencia, para entender, Señor, lo que tú hoy nos quieres enseñar. Ministranos hoy, Señor, a nuestro entendimiento, a nuestro corazón. No queremos escuchar al hombre, no queremos escuchar capricho humano, inteligencia humana. Solo queremos escuchar tu sabio consejo, inquiriéndonos a través de tu Espíritu Santo. Enséñanos, redargúyenos, que seamos edificados, construidos, para ser, Señor, partícipes del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Declaro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que cada uno de mis hermanos son perfecta tierra para recibir tu perfecta, Señor, semilla. Te pido que me utilices para hablar con denuedo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que hablaron los profetas. Danos la inspiración, Señor. Atamos, reprendemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todo espíritu inmundo que quiera hurtar, que quiera impedir, a todo espíritu de sueño, cansancio. Lo reprendemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre amado, te oramos bajo el nombre que es por sobre todo nombre en la faz de la tierra y el universo, y con el poder de tu Espíritu Santo diga amén y amén. Pues bien, hermanos, qué gusto verlos. Estoy un poquito agitado, venía subiendo estas escaleras, dije que ya no alcanzaba, pero el Señor es perfecto, apareja tiempos, y la palabra es perfecta para darse en su momento exacto. A veces el enemigo se interpone para obstruir o para hacer un óbice, para que la palabra no se dé a las personas que necesitan o necesitamos, ya que somos todos los que estamos ávidos de la palabra y que necesitamos de esta palabra, y sobre todo de la palabra que está en la Biblia. Bien, hermanos, si usted observa el título, que no está dentro de la palabra del Señor, sino es una referencia que nos trata de guiar a través de el endemoniado gadareno. Se ha escuchado, muchísima enseñanza a través de muchos siervos que han dado
excelentes enseñanzas que deja este pasaje del capítulo 8 del endemoniado gadareno. Pero en los últimos tiempos y en los últimos meses, hermanos, me llamó la atención este pasaje. Y como les he dicho, los pasajes siempre tienen que estar con referencias cruzadas y participando y ayudándose ostensiblemente de un pasaje con otro pasaje. Y por supuesto, la palabra del Señor toda es perfecta en su conjunto. No obstante, existen pasajes que lo remiten a otro pasaje y que sirven de ayudas. Y son ayudas perfectas para poder comprender lo que se quiere enseñar. Mire, como también les había dicho, existen momentos también de predicación, existen momentos de enseñanza y existe también las dos situaciones en que se puede mezclar la predicación y la enseñanza. Hoy vamos lo que el Señor nos lleve, nos conduzca. Amén. Bien, y entonces el pasaje que yo quiero tratar de cruzarlo, hacer una referencia cruzada y que lo había realizado, y mire, es un estudio. Voy a tratar de hacerlo lo más conciso posible, de hacerlo lo más para esta noche, porque es una serie que yo le había enseñado allá en Barbacoas, más o menos como son cuatro enseñanzas, 4 a 5 enseñanzas, pero quiero tratar de darles o extraer lo mejor para que usted tenga claro algunos conceptos y algunos principios en donde en los últimos tiempos estamos experimentando. Por eso la pregunta que yo le hice a usted y que le haga a su hermano, ¿qué conocimiento tienes de Dios? ¿O qué conocimiento tienes de las cosas del Señor? No sé si a usted le ha pasado que creemos saber mucho de las cosas de Dios, pero a veces son nulas. Con nuestro actuar dañamos todo, deshacemos lo que hemos aprendido. Nuestras actitudes frente al Señor dejan mucho que desear, y sobre todo en la vida cristiana observamos muchos cristianos que sus actitudes dejan mucho que desear, y afuera nos observan y dicen: no, si él es así, yo no quiero ser como él. No sé si le ha pasado o ha escuchado eso. Yo lo he escuchado mucho y lo he observado mucho afuera. Y se trata de que usted sea un ejemplo vivo de lo que fue Jesucristo aquí en la tierra. Nosotros debemos adoptar este modelo, este estereotipo perfecto de que mandó el Padre a su Hijo para que nosotros lo imitemos. No obstante, para tener salvación, por supuesto, pero para imitarlo, ya que usted y yo somos embajadores aquí en la tierra, de allá del reino, de los cielos. ¿Usted se considera un embajador aquí en la tierra? Amén. Y para ser embajadores debemos ser dignos y darle honor a esa dignidad de ser embajadores, y de que usted actúe como un verdadero embajador. Y no solamente el conocimiento de Dios es conocer algunos pasajes, sabérselos de memoria. No es qué usted tiene de conocimiento, sino qué es lo que usted ha aprendido y ha adaptado el conocimiento en su Biblia. Ser verdaderos hacedores de la palabra. Confluir en la palabra es ser un verdadero hacedor. El verdadero culto racional, dicen Romanos, es el conocimiento de abstener el cuerpo para darle gloria a Dios. Y me refiero a todo el cuerpo, como ya les he enseñado cuando he predicado, el cuerpo tripartito. No solamente amarlo a Dios como se dice, amarlo, sino amarlo de corazón, con la mente y con las fuerzas. Entonces, mire, el conocimiento va más allá de lo que usted cree leer o entender. Se trata es de que no solamente lo entienda, sino que lo practique. Y hoy últimamente, miren hermanos, a través de muchas experiencias que he vivido, que he experimentado, en base a esto del conocimiento, y no solamente del conocimiento bíblico, sino del conocimiento en general, en mi parte secular, que eso me ha conducido a tratar de elaborar un esquema de enseñanza del cual yo les hice alusión, que son como 4 o 5 enseñanzas. Pero mire, lo que quiero llevarlos es a que últimamente están emergiendo muchísimas doctrinas
Y se supone que estas pseudo doctrinas están adaptadas con la palabra del Señor más el conocimiento caprichoso del hombre. Y más aún, no solamente con el conocimiento caprichoso del hombre, sino más aún que hay personas que desechan el conocimiento bíblico y solo se someten a un conocimiento natural, a un conocimiento natural. Y por supuesto, miren, existen dos tipos de conocimiento, un conocimiento terrenal. Muchos de nosotros tenemos esa ambivalencia, es decir, dos tipos de conocimiento: el divino, es decir, el que está registrado y escrito en la palabra del Señor, y el conocimiento humano, el conocimiento racional, o el conocimiento que usted observa a través de la percepción de los sentidos, lo que usted observa afuera, lo que usted mira, por ejemplo, de la lluvia, cómo está compuesta la lluvia, o el agua, el H2O, lo que es ese es un conocimiento, para que usted me entienda, un ejemplo, un conocimiento natural. Pero lo que a mí me conllevó a cuestionar ese tipo de conocimiento, esos dos conocimientos, es qué es lo que yo sé de la palabra y lo que me conduce a entender ese conocimiento allá afuera como cristiano. Y viceversa, miren, los que no son cristianos tienen un conocimiento de allá afuera que para conocer el conocimiento bíblico les cuesta, y es difícil comprender el conocimiento divino. Mire, es un poquito, lo estoy llevando un tanto medio complejo esto, pero ya lo va a comprender un poco más. Mire, vamos a comenzar a desarrollar esto. ¿Y por qué? Miren, de estos dos pasajes, ya le di un pasaje, el del endemoniado gadareno, y otro es el pasaje al que voy a hacer la referencia cruzada, es de Hechos de los Apóstoles capítulo 17. Hechos de los Apóstoles capítulo 17. Capítulo 17, verso 19. Amén. Dice: y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Mire, ese es un contexto muy tremendo en donde lo voy a remontar. Es la historia de Pablo cuando fue a predicar a Atenas, a la cuna del pensamiento. Atenas era una de las ciudades donde en esa época existían los grandes filósofos de aquella época. Muchos de los filósofos en donde tenían un conocimiento extraordinario, pero era un conocimiento natural, un conocimiento que estaba dado en la razón, mas no en lo divino o en lo que Dios había hecho. Ellos tenían un conocimiento racional, pero no comprendían el conocimiento divino, o sí lo comprendían, pero de una manera muy amplia, muy abarcada, porque eran politeístas. ¿Qué significa? Que adoraban a muchos dioses. Incluso cuando Pablo llegó a Atenas, le causó admiración, dolor, rabia, dice la palabra del Señor, cuando miró muchísimas estatuas y que estaban dirigidas a muchos dioses. E incluso había una estatua que decía, una estatua al Dios desconocido. ¿Y sabe quién era el Dios desconocido? Sospeche. Pues a nuestro Dios. Miren, politeísta, varios, adoraban muchos, y entre esos al Dios de Israel. Pues por supuesto, esta gente conocía muchísimo, tenía mucho conocimiento, sabía quién era el Dios de Israel, pero no lo adoraban como verdaderamente se lo debe adorar, y no sabían que Él es el único Dios, el creador de todo el universo, de lo que existe y de los demás dioses que están sometidos a Él. Entonces Pablo, cuando observó eso, le dio mucha rabia, mucha ira, y quiso predicarles del evangelio de Cristo, de lo que Cristo había hecho con Pablo y de cómo había sido vaciada toda esa sabiduría que Pablo tenía en razón de Jesucristo. Mire,
cuando se predica la palabra, única y exclusivamente tiene que estar uno centrado y enfatizado en el nombre que es por sobre todo nombre en la faz de la tierra, que se llama, no más, Jesucristo. No se debe predicar absolutamente de nada más sino de Jesucristo. A través de Él gira todo, indudablemente todo, todo, el conocimiento, las ciencias, todo. Es decir que el universo gira en torno ¿a quién? A Jesucristo. Mire lo curioso, decían los historiadores que el centro del universo es la tierra y de ahí no se puede mover absolutamente nada más. Eso decían los filósofos, miren, en esa época, donde Pablo les fue a hablar a los estoicos, a los epicúreos, etcétera. El centro del universo es la tierra. Mire, una razón tan descabellada. No se sabe eso en verdad. Pero algo sí es real, que el centro del universo es Jesucristo. No hay más nada. ¿Por qué? Porque la palabra dice: por quien todo fue hecho, para Él y por Él. Todo fue hecho por Él y para Él, Jesucristo. No hay duda. Entonces Pablo quiso comentarles a los atenienses, a Atenas, a la cuna del pensamiento, qué o quién era verdaderamente el Hijo de Dios. Y por eso ellos dijeron: a ver, tenemos comezón de oír, háblanos, ¿qué es lo que nos traes? Porque esta gente muy erudita, muy idónea, quería escuchar qué tipo de conocimiento tenía él. Y estas personas se enriquecían, por eso eran grandes filósofos y escribían muchísimos tomos que son interesantes. Pero ya le voy a explicar más adelante del por qué es interesante y de qué se debe retener y qué no. La palabra dice: retened lo bueno, desechad lo malo. No significa que el conocimiento sea malo, siempre que sea sometido a la palabra como un sedazo sirviendo, y lo que sirve, excelente, y lo que no, pues no. El conocimiento, pues sí edifica, pero el mucho conocimiento envanece también, dice la palabra. Lo que Pablo tenía antes de que Jesucristo lo humillara cuando cayó del caballo y le dijo: ¿por qué me sigues? ¿Por qué coses contra el aguijón? ¿Por qué te golpeas contra una puntilla? Le dijo: estás peleando con algo que tú no vas a poder, no te resistas. El conocimiento, mi conocimiento, le decía el Señor, es más fuerte que tu conocimiento. Es una apreciación real de lo que yo hice, hago y haré. Eso es Dios, el Hijo y el Espíritu Santo, un conocimiento que está sometido a veces a no comprender en nuestra razón. Mire algo curioso. ¿Qué significa o no? ¿Qué significa no? Ellos decían que Yahweh, Jehová, tenía muchos nombres y sometían el nombre de Dios a muchas enseñanzas. Y hoy en día también los judíos tienen un conocimiento terrible del verdadero nombre de Dios, y a nosotros los cristianos nos tildan de que pronunciamos mal el nombre de Dios y el nombre de Jesús. Pero usted, cuando Moisés le dijo: si me preguntan y me dicen ¿quién me envió?, ¿qué le dijo el Señor? Yo soy, yo soy. ¿Y por qué no le dijo: mira, mi nombre es este y mi apellido es este? No le dijo: yo soy. Le voy a enseñar, ese es un paréntesis, eso es una ventana. Mire, yo soy, escríbalo, yo soy. ¿Sabe por qué y qué significa yo soy? Yo soy, usted lo comienza a escribir de izquierda a derecha y al revés, de la izquierda hacia atrás. ¿Sí me entiende? Mire, lo podemos colocar, yo soy. Lo podemos buscar, aquí lo tienen, yo soy, para que usted lo entienda. Miren, yo soy, de la izquierda dice yo soy, y si usted lo lee al revés dice lo mismo. ¿Qué estaba diciendo en otras palabras? Significa que yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. El alfa, el omega, el principio y el fin. Se lo escribe como comienza de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, el gran yo soy.
Pablo quiso enseñarles a los filósofos de allá muchas cosas, pero cuando comenzaron a escucharle estos filósofos lo que traía Pablo, y cuando habló de la resurrección, a ellos les dolió los oídos. Dijeron: para Pablo, eso no es así. ¿Cómo nos vas a hablar de algo que no es así? Es irracional. ¿Por qué? Ellos no creían en la resurrección. Ellos tenían otro concepto más racional, más carnal. Lo que decía Aristóteles, Platón, etc. Cuando habló Pablo de la resurrección y de que Jesucristo había resucitado, se levantaron y dijeron: no, este nos estaba hablando, es un charlatán. En otras palabras, dice así la palabra, es un charlatán. Mire, y entonces ahora voy a las dos referencias cruzadas. Mire de interesante, en esos últimos tiempos he estado, el Señor ha permitido que me dedique a unos estudios y a someter a prueba la razón, la fe y el conocimiento de Dios y el conocimiento humano. Y por supuesto, cada vez y cosa que aprendo en lo natural, en lo secular, más me aferra a Dios. Más entiendo que sin Él no puedo vivir. Más entiendo que las cosas de Él son perfectamente las que conllevan a entender las cosas naturales. Pero además de eso, por eso es lo curioso, hermanos, me ha llevado a conocer a muchas personas que no tienen absolutamente nada de Dios. Absolutamente nada de Dios. Son brillantes, eruditos, filántropos, idóneos, pero absolutamente muertos espiritualmente. Y cuando yo observaba eso, dije: gracias, Señor, porque tú me sacaste de la muerte, me sacaste del sepulcro. A eso voy. Rápidamente, el endemoniado gadareno de Gadara, ¿dónde vivía? ¿En dónde? En los sepulcros. Muy bien. Lucas habla de un endemoniado. Mateo habla de 2 endemoniados. Bueno, no nos vamos a someter porque hay también un estudio de 1 y de 2 endemoniados. Pero es lo mismo, pero quiero llevarlo, mire, al 27 dice: al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, un endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Desde hacía mucho tiempo no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Hay personas que cuando llegan a Cristo llegamos desnudos, sin ropa. Si usted ya lo conoce, no le voy a decir nada de lo que usted no sepa. O los que no lo saben, llegamos nosotros a Cristo sin vestidos, sin ropas. O si llegamos con trapos.